El viento invernal cortaba las llanuras como una cuchilla arrastrada lenta y deliberadamente. Gideon Ashford cabalgaba con el cuello del abrigo levantado contra el frío, mientras el aliento de su caballo formaba nubes blancas en el aire de diciembre. El camino se extendía vacío ante él, serpenteando a través de la hierba endurecida por la escarcha que crujía bajo los cascos. Había estado cabalgando durante 3 días sin un destino particular, como hace un hombre cuando no tiene ningún lugar al que deba ir. El sol colgaba bajo y pálido, ofreciendo luz pero no calor. La víspera de Navidad llegaría mañana, aunque Gideon marcaba la fecha con la misma indiferencia que mostraba hacia las estaciones cambiantes. El tiempo avanzaba, él avanzaba con él. Ese era el acuerdo. La notó cuando su caballo coronó una pequeña elevación. Una figura estaba de pie al borde del camino, donde un sendero estrecho se bifurcaba hacia edificios distantes. Una niña, se dio cuenta al acercarse. Una chica de quizás 8 años, con un abrigo demasiado grande para su cuerpo y botas que parecían haber sido revendidas más de una vez. Lo observaba acercarse con una intensidad que parecía inusual para alguien tan joven. Gideon ralentizó su caballo, pero no se detuvo. Los niños en lugares remotos aprendían temprano a no acercarse a extraños, y él no tenía razón para demorarse. Pero al pasar, su voz lo alcanzó clara y directa. «Señor, ¿puedo preguntarle algo?» Tiró de las riendas. El caballo se detuvo, pisoteando una vez contra el suelo congelado. Gideon se giró en la silla para mirarla. Tenía cabello oscuro que escapaba de debajo de un gorro tejido y ojos que contenían una pregunta que parecía casi temer expresar. «Puedes preguntar», dijo él. Ella se acercó, con sus pequeñas manos entrelazadas. «¿Vendrá Santa a nuestra casa?» La pregunta quedó suspendida entre ellos, extraña y sincera. Gideon estudió su rostro. Esta no era una niña probando la existencia de San Nicolás con el escepticismo de la adolescencia acercándose. Era una preocupación genuina. «Espero que vaya donde hay niños», dijo Gideon con cuidado. «¿Pero cómo sabe dónde encontrarnos?» Sus palabras salieron más rápido ahora. «La abuela está enferma. No ha podido ir al pueblo ni contarle a nadie. Y papá está trabajando en las minas, así que no hay nadie que le diga a Santa que todavía estamos aquí. ¿Y si cree que nuestra casa está vacía?» Gideon se movió en la silla. La niña señaló por el sendero estrecho. «Vivimos por ahí, más allá de los álamos. Solo la abuela y yo. Papá nos envía cartas, pero no hemos recibido ninguna en mucho tiempo. La abuela dice que el correo solo es lento». Pero se interrumpió, mirando hacia sus botas. Cuando levantó los ojos de nuevo, llevaban un peso que ningún niño debería cargar. «No me preocupan los regalos, señor. Solo quiero saber si alguien sabe que estamos aquí, si alguien nos recuerda en absoluto». El viento arreció, tirando del abrigo demasiado grande de la niña. Detrás de ella, el humo subía delgado e incierto de una chimenea distante. Gideon miró el camino adelante, luego de vuelta a la niña que esperaba una respuesta que él no tenía. «¿Cómo te llamas?», preguntó. «Della», dijo ella. «Della Pritchard». Gideon asintió lentamente. «¿Y tu abuela? ¿Qué le pasa? No puede entrar en calor y está cansada todo el tiempo. Intenta levantarse, pero luego tiene que sentarse de nuevo». La voz de Della bajó. «Ahora yo cocino y barro, pero no sé cómo mejorarla». El caballo se movió debajo de él, ansioso por avanzar. Gideon sintió el familiar tirón del camino, la comodidad de la distancia y el desapego. Pero algo en la pregunta de la niña, la forma en que preguntó no sobre juguetes o dulces, sino sobre ser recordada, lo retuvo allí. «¿Dónde está el pueblo más cercano?», preguntó. «Crest Fall. A unas 3 millas por allá». Señaló al este. «¿Lo conoce?» «Lo encontraré», dijo Gideon. Tocó el ala de su sombrero. «Regresa con tu abuela, Della Pritchard. Hace demasiado frío para estar parada en los caminos». Ella sintió pero no se movió inmediatamente. «¿Les dirá en el pueblo que estamos aquí?» Gideon la miró por un largo momento.
Luego giró su caballo hacia Crestfall y lo espoleó hacia adelante. La pregunta de la niña lo siguió por el camino, tranquila e insistente como el viento. Crestfall se anunció con un campanario de iglesia que perforaba el cielo gris, seguido de un puñado de edificios de madera que bordeaban una única calle principal. El pueblo llevaba sus preparativos para Navidad como ropa de domingo. Guirnaldas colgaban en las puertas, velas esperaban en las ventanas, y en algún lugar una campana sonaba con alegría practicada. Gideon guió su caballo más allá del mercantil donde carteles pintados anunciaban provisiones navideñas, más allá del salón ya llenándose de bebedores de la tarde, hasta encontrar lo que buscaba, un pequeño edificio con un cartel pintado a mano que decía oficina de correos y telégrafo. Desmontó y ató su caballo al poste. Dentro, la oficina olía a papel y tinta. Una estufa panzuda irradiaba calor desde la esquina. Detrás de un mostrador de madera estaba un hombre de mediana edad, de rostro delgado y con gafas que captaban la luz de la lámpara. Levantó la vista de un libro mayor cuando Gideon entró. ¿Puedo ayudarlo? El tono del jefe de correos llevaba la cautelosa cortesía reservada para extraños. Quiero enviar un mensaje a los campamentos mineros al norte de aquí, dijo Gideon. Un hombre llamado Pritchard trabaja en una de las concesiones por allá. La expresión del jefe de correos cambió, algo ilegible pasando por sus rasgos. Pritchard, dice. Eso es. Su hija me pidió que verificara si han llegado cartas para su familia. Viven a unas pocas millas al oeste, más allá de los Álamos. El hombre dejó su pluma con cuidado deliberado. ¿Y qué asunto es suyo? El asunto de un hombre que se encontró con una niña parada en un camino frío haciendo preguntas que no debería tener que hacer. Pasó un momento. El jefe de correos ajustó sus gafas. El servicio de correo es impredecible en esta época del año. Retrasos por el clima, cambios de ruta. Si los Pritchard no han recibido correspondencia, estoy seguro de que es solo una cuestión de cuántas cartas. Gideon lo interrumpió. Disculpe. ¿Cuántas cartas ha enviado Pritchard que no han sido entregadas? La mandíbula del jefe de correo se tensó. No rastreo individuales. Rastrea cada pieza de correo que pasa por esta oficina. Gideon se acercó al mostrador. Es su trabajo. Así que le pregunto de nuevo. ¿Cuántas cartas? La mano del jefe de correo se movió hacia algo debajo del mostrador, luego se detuvo. Sus ojos se desviaron a la ventana, quizás verificando si alguien más estaba cerca. Cuando habló de nuevo, su voz se había endurecido. No aprecio acusaciones de vagabundos que entran al pueblo haciendo preguntas sobre asuntos que no les conciernen. Muéstreme los registros de entrega para la familia Pritchard. Esos registros son documentos postales oficiales. No estoy obligado. La mano de Gideon bajó plana sobre el mostrador, no fuerte pero final. Una niña pequeña está preocupada de que su padre la haya olvidado. Su abuela está enferma. No tienen dinero a pesar de que un hombre trabaja duro en un campamento minero. Ahora puede mostrarme esos registros o puedo volver con el marsal territorial y usted le explica por qué es tan protector con el papeleo rutinario. El rostro del jefe de correo se sonrojó. No sabe de qué habla. Entonces pruébeme equivocado. Por un largo momento, ninguno de los hombres se movió. La estufa crepitaba. Afuera, un carro pasó rodando. Luego, el jefe de correo se enderezó. Su compostura regresó como una máscara colocada de nuevo en su lugar. La propiedad Pritchard tiene una dirección incompleta en archivo. Las cartas marcadas para entrega no pueden completarse sin información de ruta adecuada. Regulación postal estándar. Nada siniestro, solo burocracia. Su tono se volvió frío. Y si planea quedarse en Crestfall, extraño, le sugiero que se ocupe de sus propios asuntos. Este es un pueblo decente. No nos gustan los alborotadores que esparcen rumores sobre hombres honestos. Gideon lo estudió. Las manos del hombre estaban firmes ahora, su expresión recta, pero sus ojos contenían algo más. Cálculo quizás, o advertencia. ¿Dónde encontraría la oficina de registros territoriales?, preguntó Gideon en voz baja.
La más cercana está en Silverton, a 3 días de cabalgata al norte. El jefe de correos sonrió tenuemente. Pero están cerradas por la semana de Navidad. No reabrirán hasta después de Año Nuevo. Gideon se giró y caminó hacia la puerta. Cuando su mano tocó el picaporte, el jefe de correos habló de nuevo. Esos campamentos mineros son lugares peligrosos, extraño. Los hombres desaparecen allí todo el tiempo. Odiaría que cabalgaras todo ese camino en una misión tonta. Gideon miró atrás. ¿Cómo se llama usted? El hombre dudó. Doyle Cobb. Bien, señor Cobb, aprecio la advertencia. Gideon abrió la puerta, dejando entrar el aire frío, pero nunca he sido muy bueno en seguir consejos. Salió a la calle, la puerta cerrándose detrás de él. A través de la ventana, pudo ver a Doyle Cobb observándolo, inmóvil detrás de su mostrador. Gideon desató su caballo y se quedó un momento, mirando al norte hacia montañas que aún no podía ver. El padre de Della Pritchard estaba allí arriba en algún lugar, enviando cartas que nunca llegaban. Y Doyle Cobb sabía exactamente por qué. Las piezas empezaban a encajar, y ninguna parecía correcta. Gideon encontró la escuela al borde del pueblo, un edificio encalado con ventanas que brillaban cálidas contra el atardecer creciente. Había preguntado por ella en el establo mientras alojaba su caballo, enterándose de que la maestra a menudo se quedaba hasta tarde preparando lecciones. El hombre del establo había mencionado su nombre, la señorita Opal Hartley, con un tono particular que los hombres usan al hablar de una mujer tanto respetada como ligeramente temida. Llamó 2 veces. Pasos se acercaron y la puerta se abrió para revelar a una mujer de finales de los 20, cabello oscuro recogido en un nudo práctico, manchas de tinta en los dedos. Sostenía una lámpara en una mano y lo miró con franca curiosidad en lugar de alarma. Sí. Señorita Hartley. Estoy buscando información sobre la familia Pritchard. El hombre del establo dijo que podría conocerlos. Su expresión cambió a preocupación. ¿Della está bien? ¿Le ha pasado algo a la señora Pritchard? La niña está bien. La conocí en el camino hoy, pero me hizo una pregunta que no puedo dejar de pensar. Opal retrocedió, abriendo la puerta más. Entré entonces. Hace demasiado frío para conversaciones en el umbral. El aula era simple. Filas de pupitres, un pizarrón cubierto con los problemas aritméticos del día, un globo terráqueo en una mesa de esquina. Opal señaló una silla cerca de la estufa y tomó una opuesta. Su franqueza era un alivio después de las evasivas de Doyle Cobb. ¿Qué pregunta le hizo? Si Santa vendría a su casa, pero no estaba preguntando por regalos. Estaba preguntando si alguien recordaba que existían. La mandíbula de Opal se tensó. Eso suena como Della. Demasiado lista para su propia paz mental. Colocó la lámpara en un pupitre cercano. ¿Qué quiere saber? ¿Por qué el dinero de su padre no les ha llegado? Así que ya ha hablado con Virgil. No era una pregunta. ¿Qué le dijo? Que la dirección está incompleta. Que es un asunto de regulación postal. Opal hizo un sonido que podría haber sido una risa si contuviera algo de humor. Por supuesto que lo hizo. Y supongo que fue muy recto al respecto. Usted no le cree. Sé que los Pritchard han vivido en esa casa durante 12 años. Thomas Pritchard ha estado enviando cartas desde que se fue al campamento en septiembre. De repente, en octubre, la dirección se vuelve incompleta. Sacudió la cabeza. Doyle Cobb es un hombre cuidadoso. Señor, lo siento. No capté su nombre. Gideon Ashford. Señor Ashford. Virgil es cuidadoso, lo que significa que no está robando directamente. Está reteniendo las cartas, alegando problemas procedimentales, esperando que alguien le pague para resolver el problema. O tiene un socio que ya está tomando el dinero antes de que llegue a su oficina. Su hermano dirige el mercantil, dijo Gideon, recordando el cartel que había pasado. Hermanastro, Silas Cobb. Madres diferentes, misma codicia. Opal se levantó y se dirigió a la ventana, mirando la calle oscureciente.
He estado ayudando cuando puedo, llevando libros a Della, visitando a la señora Pritchard entre días de escuela. Pero solo hay tanto que puedo hacer sin causar habladurías. ¿Qué tipo de habladurías? Se giró hacia él. Soy una mujer soltera visitando un hogar sin hombre presente. En un pueblo como Crestfall, eso es suficiente. Agregue que los Cobb están bien conectados. Virgil está comprometido con la hija del alcalde. Silas está en la junta de la iglesia, y cualquier acusación que haga parece rencor o histeria. Gideon entendió. Pero un extraño haciendo preguntas es solo un alborotador pasando por aquí. Exacto. Lo que significa que usted puede moverse de maneras que yo no puedo. Opal cruzó los brazos. ¿Por qué se involucra en esto, señor Ashford? No conoce a esta gente. Conocí a una niña que preguntó si alguien recordaba que estaba viva. Eso pareció valer la pena responder. Opal lo estudió por un largo momento. Afuera, la campana de la iglesia sonó la hora. Finalmente, asintió. ¿Alguna decisión tomada? Thomas Pritchard está en las concesiones de Cascade Creek. 3 días al norte si el clima aguanta. Es un buen hombre. Trabaja constante. Y tendrá prueba de que ha estado enviando dinero. Se dirigió a su escritorio y sacó un papel, escribiendo rápidamente. Esta es la ubicación exacta y su horario de turnos. Estará allí. Le entregó el papel. Pero señor Ashford, si planea lo que creo que planea, debería saber que los Cobb no lo dejarán pasar. Han construido su comodidad sobre pequeñas crueldades y omisiones convenientes. Exponerlo significa hacer enemigos. Gideon dobló el papel y lo guardó en su bolsillo. He tenido enemigos antes. Estoy segura de que sí. Opal lo acompañó a la puerta. Cuando traiga a Thomas de vuelta, y note que dije cuando, no si, venga a buscarme. Necesitaremos testigos que no puedan ser descartados o intimidados. Empezaré a reunirlos. Gideon salió a la noche fría. Detrás de él, la voz de Opal lo siguió. Señor Ashford, gracias. Della merece saber que alguien recuerda. Asintió una vez y se dirigió al establo. Partiría antes del amanecer, antes de que los Cobb supieran que se había ido. 3 días a los campamentos mineros. 3 días de vuelta. Tendría a Thomas Pritchard en casa antes de Navidad si tuviera que cabalgar a través de una ventisca para lograrlo. Gideon no partió antes del amanecer. Se despertó para encontrar que su caballo había perdido una herradura y el único herrero en Crestfall era el cuñado de Silas Cobb. Para cuando el trabajo estuvo hecho, lento con ineficiencia deliberada, era media mañana, y medio pueblo había visto al extraño que confrontó a Virgil en la oficina de correos. Llevó su caballo por la calle principal, consciente de los ojos que lo seguían desde ventanas de tiendas y puertas. Cerca del mercantil, un grupo de mujeres detuvo su conversación al pasar él. Una de ellas, con un sombrero elaborado adornado con flores falsas, habló lo suficientemente alto para ser oída. Un hombre extraño interesándose en esa familia. Hace que uno se pregunte cuáles son sus intenciones reales. Su compañera asintió. Pobre Della. Primero su madre, luego su padre los abandona, y ahora algún vagabundo. Thomas Pritchard no abandonó a nadie. Una voz intervino. Gideon se giró. Opal estaba en la puerta de la tienda general, con una cesta en el brazo. Los rostros de las mujeres se arrugaron con desaprobación. Señorita Harley, dijo fríamente la del sombrero, no sabía que se había nombrado defensora de los Pritchard. Alguien necesita serlo, señora Fletcher, ya que este pueblo parece contento con dejar sufrir a una mujer enferma y su nieta mientras esparce chismes. El rostro de la señora Fletcher se enrojeció. Somos una comunidad cristiana. Ayudamos a quienes se ayudan a sí mismos. Si Thomas Pritchard eligió dejar a su familia, está trabajando para alimentarlos. Eso difícilmente es abandono. Entonces, ¿dónde está el dinero?, intervino otra mujer. ¿Dónde están esas misteriosas cartas de las que todos hablan? Los nudillos de Opal blanquearon en el asa de su cesta, pero su voz permaneció firme.
Quizás deberían preguntarle eso a su jefe de correos. La temperatura de la conversación bajó. La señora Fletcher se enderezó. Doyle Cobb es un ciudadano íntegro, comprometido con la hija del alcalde. ¿Cómo se atreve a insinuar? No insinué nada. Sugerí una pregunta. Mi esposo está en la junta de la iglesia con Silas Cobb, dijo la señora Fletcher, su voz afilándose. Son buenos hombres, ambos. Este extraño entra al pueblo, agitando problemas, y usted toma su lado contra su propia comunidad. Quizás eso nos dice algo sobre su juicio, señorita Harley. Gideon había oído suficiente. Dio un paso adelante. Señora, el juicio de la señorita Harley es asunto suyo. El mío es más simple. Una niña me hizo una pregunta que pretendo responder. Si eso la molesta, me iré en 10 minutos, y puede volver a sus chismes. La boca de la señora Fletcher se abrió, pero antes de que pudiera responder, una voz de hombre llamó desde el otro lado de la calle. Ashford. Gideon se giró. Un hombre de hombros anchos con una placa de sheriff cruzó hacia ellos, su expresión neutral, pero su mano descansando casualmente cerca de su cinturón de pistola. La multitud que se había estado reuniendo comenzó a dispersarse, aunque varios se quedaron a distancia de escucha. El sheriff Wade Brannan se detuvo a unos pies de distancia. Oí que tuvo palabras con Virgil ayer. Le pregunté sobre la entrega de correo. No le gustaron las preguntas. Virgil dice que lo amenazó. Le pedí ver los registros postales. Se negó. Mencioné al marshal territorial. Eso no es una amenaza, sheriff. Eso es la ley. Los ojos de Brennan se desviaron a Opal, luego de vuelta a Gideon. Los Cobb son hombres de negocios respetados. Usted es un extraño. Si hay una disputa, sé de qué lado se pondrá el pueblo. Entonces es afortunado que no le esté pidiendo al pueblo que tome partido. Gideon recogió sus riendas. Voy a cabalgar al norte a los campamentos mineros. Cuando vuelva, tendré a Thomas Pritchard conmigo. Lo que pase entonces depende de lo que tenga que decir. Planea volver. 3 días como máximo. Brennan lo estudió. Parece muy invertido en gente que no conoce. Quizás porque no los conozco. Hace más fácil ver lo que está justo frente a la cara de todos los demás. La mandíbula del sheriff se tensó, pero se hizo a un lado. Mientras Gideon montaba su caballo, Brennan habló de nuevo, más bajo esta vez. Los Cobb tienen amigos, Ashford. Poderosos. Si se equivoca en esto. No me equivoco. Si lo hace, deseará haber seguido cabalgando cuando tuvo la oportunidad. Gideon giró su caballo al norte. Detrás de él, oyó la voz de la señora Fletcher elevarse de nuevo, y la respuesta medida de Opal. Oyó otras voces uniéndose, algunas defendiendo a los Cobb, otras más calladas, cuestionando. El pueblo se estaba dividiendo, líneas trazadas en la tierra de la calle principal. Al borde del pueblo, pasó por la escuela. Della estaba sentada en los escalones frontales a pesar del frío. Su abrigo demasiado grande envuelto alrededor de ella. Se levantó al acercarse él. «Usted va a buscar a mi papá». «Así es». «¿Le dirá?» Se detuvo, su pequeño rostro trabajando con emociones demasiado grandes para palabras. «Dígale que todavía estamos aquí. Dígale que estamos esperando». Gideon tocó el ala de su sombrero. «Se lo diré». Cabalgó al norte hacia las montañas que se elevaban como dientes rotos contra el cielo invernal. Detrás de él, Crestfall continuaba su argumento consigo mismo, tratando de decidir si la pregunta de una niña valía la pena responder. Los campamentos mineros se aferraban a la ladera de la montaña como una cicatriz. Estructuras de madera y tiendas de lona dispersas entre las rocas donde Cascade Creek cortaba la piedra. Gideon llegó al tercer día, su caballo exhausto y su propio cuerpo rígido por la cabalgata fría. La nieve había comenzado a caer esa mañana, ligera pero persistente, espolvoreando los pinos y volviendo los senderos traicioneros. Encontró la oficina del campamento. Una choza con humo subiendo de una chimenea torcida. Dentro,
Un clerk con gafas y dedos manchados de tinta levantó la vista de su libro mayor. ¿Puedo ayudarlo? Busco a Thomas Pritchard. Me dijeron que trabaja en el turno de la tarde. El clerk consultó sus registros. ¿Pritchard? Sí, está en el equipo 7, túnel C. Debería salir del turno pronto. Puede esperar junto al cobertizo de equipo. Señaló a través de la ventana, ese edificio allí. Gideon le agradeció y caminó al cobertizo. A su alrededor, mineros se movían con el cuidado exhausto de hombres que trabajaban hasta que sus cuerpos se rendían, y luego trabajaban más. El sonido de picos resonaba desde más profundo en la montaña, constante como un latido. Pasaron 20 minutos antes de que cambiara el turno. Hombres emergieron de la boca del túnel, rostros ennegrecidos por el polvo de roca, hombros encorvados. Gideon los vio pasar hasta que vio a un hombre que coincidía con la descripción de Opal. Complexión delgada, cabello oscuro, más joven de lo esperado. Quizás 35, aunque el trabajo lo había envejecido. ¿Thomas Pritchard? El hombre se detuvo, cansancio cruzando sus rasgos. ¿Quién pregunta? Me llamo Gideon Ashford. Conocí a su hija hace 3 días en el camino fuera de Crestfall. La expresión de Thomas se transformó instantáneamente. El cansancio reemplazado por esperanza desesperada. Della, ¿está bien? Mi madre. Están vivas, pero no están bien. Gideon gesticuló lejos de los otros mineros. Necesitamos hablar. Se movieron a un lugar tranquilo cerca de la línea de árboles. Thomas se quitó los guantes, sus manos temblando. ¿Qué ha pasado? He estado enviando dinero cada mes desde septiembre. $20 cada vez. He escrito cartas, les dije que estaría en casa para Navidad. Nada de eso les llegó. Thomas lo miró fijamente. Eso es imposible. He enviado 6 cartas, 6 giros. Tengo recibos de la oficina del campamento cuando salen. La oficina del campamento las envía, pero no llegan a Crestfall. Gideon observó cómo la comprensión amanecía en el rostro del hombre. Su jefe de correo se llama Doyle Cobb. ¿Eso significa algo para usted? Cobb. Thomas dijo el nombre como una maldición. Salas Cobb me vendió equipo defectuoso la primavera pasada. Me cobró el doble. Cuando me quejé, dijo que lo llamaba mentiroso y me prohibió entrar al mercantil. Tuve que enviar a mi madre a comprar suministros desde entonces. Su hermano dirige la oficina de correos. La mandíbula de Thomas se apretó. Nos están robando. Mientras yo me rompía la espalda en estos túneles, pensando que mi familia estaba segura. Su voz se quebró. Dios. Della debe pensar que los abandoné. Mi madre está enferma, dijo usted. Su hija cocina y limpia. Hace lo que puede, pero no tienen nada. No dinero, no palabra de usted. Della me preguntó si Santa recordaría su casa esta Navidad. Thomas se giró, sus hombros rígidos. Cuando habló de nuevo, su voz era ronca. Necesito recoger mis cosas. Decirle al capataz. Estaré listo para cabalgar en 10 minutos. El clima está empeorando. Serán 3 días duros de vuelta. No me importa si cabalgamos a través del infierno mismo. Thomas lo miró a los ojos. Mi hija piensa que la olvidé. Partimos ahora. En 1 hora, cabalgaban al sur. Thomas había recogido sus salarios, incluyendo el dinero que pretendía enviar para Navidad. Lo llevaba en una bolsa dentro de su abrigo, una mano presionada contra ella como si temiera que pudiera desaparecer. La nieve cayó más pesada mientras descendían de los campamentos. Al anochecer, la visibilidad se había reducido a meros metros. Acamparon en un bosque de pinos, construyendo un pequeño fuego que hacía poco contra el frío. Thomas se sentó al otro lado de Gideon, mirando las llamas. Gracias, dijo en voz baja. Por ir a Della, por cabalgar todo este camino. No sé por qué hace esto por extraños. Gideon alimentó otra rama al fuego. Su hija tiene una forma de hacer preguntas que demandan respuestas. Eso lo sacó de su madre.
Thomas sonrió triste y distante. Sarah siempre veía a través de las tonterías. Murió trayendo a Adela al mundo, pero dejó su marca en esa niña. Cabalgaban por la noche cuando la nieve lo permitía, dormían en turnos breves cuando no. El tiempo se colapsó en frío y movimiento, el sendero de la montaña serpenteando interminablemente hacia abajo. Pero Thomas empujaba adelante con la determinación de un solo objetivo de un hombre corriendo contra su propia culpa. En la tercera mañana, Crestfall apareció debajo de ellos, su campanario de iglesia rompiendo el horizonte. Thomas surgió a su caballo más rápido, y Gideon lo siguió. La víspera de Navidad había llegado, y traían más que regalos. Traían un ajuste de cuentas. Cabalgaron directo a la oficina de correos. Thomas desmontó antes de que su caballo se detuviera por completo, sus 3 días de polvo del sendero y agotamiento reemplazados por algo más duro. Gideon lo siguió adentro. Doyle Cobb levantó la vista de su mostrador y el color se drenó de su rostro. Thomas Pritchard, dijo Thomas, su voz cargando el peso de 6 meses de labor y preocupación. ¿Me recuerdas? La mano de Virgil se movió hacia algo debajo del mostrador. Gideon carraspeó y sacudió la cabeza una vez. La mano del jefe de correo se detuvo. Señor Pritchard, no esperaba. No, imagino que no. Thomas sacó los recibos de su bolsillo del abrigo y los golpeó en el mostrador. 6 cartas, 6 giros, $20 cada uno, todos enviados desde la oficina minera de Cascade Creek. Todos dirigidos a la señora Eleanor Pritchard, Cottonwood Road, Crestfall. Se inclinó adelante. ¿Dónde están? Tendría que revisar los registros. Revísalos ahora. La mandíbula de Virgil trabajó. Detrás de él, la puerta a la habitación trasera estaba ligeramente entreabierta. Thomas lo notó al mismo momento que Gideon. ¿Qué hay en esa habitación, Virgil? Materiales postales privados. Las regulaciones prohíben. Thomas caminó alrededor del mostrador. Virgil se movió para bloquearlo, pero Gideon fue más rápido, interponiéndose entre ellos. Yo lo dejaría mirar si fuera usted. La habitación trasera era pequeña, forrada con estantes y cajas de clasificación. Thomas las encontró inmediatamente. Un paquete de cartas atadas con cuerda metidas detrás de una pila de paquetes. Su propia letra lo miraba desde los sobres. 6 cartas sin abrir. Las llevó a la habitación delantera, sus manos temblando de rabia. ¿Quieres decirme que esto es un problema de regulación? ¿Una dirección incompleta? Virgil no dijo nada. Su rostro había pasado de pálido a sonrojado, sudor perlando su frente a pesar del frío invernal. La puerta se abrió. El sheriff Brannan entró, seguido por Opal Hartley y 3 otros habitantes del pueblo, el dueño del establo, la esposa del panadero y el viejo señor Garrison, que dirigía la oficina de telégrafo. Opal encontró los ojos de Gideon y asintió una vez. Los testigos que había prometido. Sheriff, dijo Virgil rápidamente. Este hombre ha entrado en un área postal restringida. Eso es un federal. Cállese, Virgil. La voz de Brennan era cansada. Miró a Thomas. ¿Esas son sus cartas? Mi letra. Mi sello. Enviadas desde Cascade Creek entre septiembre y hace 2 semanas. Thomas levantó los recibos. ¿Puedo probar cada una? Brennan se giró hacia Virgil. Explique esto. Hubo problemas de entrega. La dirección era. La dirección es la misma en la que he vivido durante 12 años. Thomas interrumpió. La misma a la que has entregado correo 100 veces antes. Silas decidió que lo insulté al quejarme de sus precios. La expresión de Virgil se quebró. Acusaste a mi hermano de tramposo. Lo llamaste ladrón frente a otros clientes. Pensaste que no habría consecuencias. La habitación se quedó en silencio. Opal cerró los ojos brevemente. El señor Garrison sacudió la cabeza. Incluso Brennan parecía aturdido por la admisión. Así que castigaste a una niña, dijo Thomas en voz baja. Castigaste a mi madre enferma.
Los dejaste pensar que los abandoné porque el orgullo de tu hermano fue herido. ¿Dónde está el dinero?, preguntó Gideon. Los giros. No están en esos sobres. El silencio de Virgil fue respuesta suficiente. Brennan se movió al mostrador, su rostro endureciéndose. Abra su caja fuerte, Virgil. No tiene autoridad. Ábrala o desarmaré esta oficina y enviaré por el Marsal Federal. Su elección. Virgil abrió la caja fuerte. Dentro, entre los fondos postales oficiales, estaban 6 giros hechos a Eleanor Pritchard. $120, una fortuna para una familia sin nada. Intactos, no cobrados, simplemente retenidos como castigo. Brennan los sacó con cuidado, como si pudieran romperse. Se los entregó a Thomas, luego se giró hacia Virgil. Está arrestado. Crimen federal, robo de correo. Espero que el Tribunal Territorial tenga algo que decir sobre esto. Mi hermano, la hija del alcalde, farfulló Virgil. Su hermano es el siguiente, dijo Brennan rotundamente. Esto fue idea suya, ¿no? Su venganza por una queja de cliente. Miró a los testigos reunidos. ¿Alguien discrepa con lo que han visto aquí? Nadie habló. Incluso en un pueblo dividido, esto estaba más allá de la defensa. Opal dio un paso adelante. Della y la señora Pritchard necesitan ayuda esta noche. Ayuda real. Miró a la esposa del panadero. Margaret. La mujer asintió. Traeré comida. Suficiente para la cena de Navidad y más. Tengo mantas. El dueño del establo agregó. Buenas y leña. Otros comenzaron a ofrecer medicinas, suministros, ayuda con reparaciones. No caridad ahora, sino restitución. Toda una comunidad dándose cuenta de que había mirado hacia otro lado demasiado tiempo. Thomas se quedó sosteniendo las cartas y el dinero, su rostro trabajando con emoción. Finalmente, miró a Gideon. Necesito ver a mi hija. Entonces vamos, dijo Gideon. Dejaron a Dojoka bajo custodia del sheriff y cabalgaron al oeste hacia los Álamos, hacia una niña que había preguntado si Santa recordaría su casa. La casa apareció a través de los árboles desnudos mientras el sol comenzaba su descenso en la víspera de Navidad. El humo subía de la chimenea, delgado pero constante. Thomas desmontó mientras su caballo aún se movía, corriendo hacia la puerta. Se abrió antes de que la alcanzara. Della estaba en el umbral, sus ojos amplios. Por un momento, simplemente miró como si temiera que fuera un fantasma conjurado por deseos. Luego corrió, y Thomas la atrapó, levantándola del suelo mientras ella envolvía sus brazos alrededor de su cuello. Papá, sollozó en su hombro. Papá, volviste a casa. Estoy aquí, pequeña. Estoy aquí. Nunca te dejé. Nunca lo haría. Su voz se quebró. Envié cartas. Envié dinero. Pensé que lo sabías. Pensamos que nos olvidaste. Nunca. Ni un solo día. La abrazó más fuerte. Lo siento tanto. Lo siento tanto que pensaran eso. Gideon se quedó atrás, dándole su momento. Dentro de la casa, pudo ver a una mujer anciana levantándose de una silla junto al fuego. Su mano presionada contra su boca. Thomas llevó a Della adentro y abuela e hijo se abrazaron mientras la niña se aferraba a ambos. Eventualmente, Thomas miró atrás a través de la puerta y gesticuló, «Señor Ashford, por favor». Gideon entró. La casa era pequeña pero limpia, la pobreza llevada con dignidad. Eleanor Pritchard se secó los ojos y extendió su mano. Trajo a mi hijo a casa. Ya venía. Solo le mostré el camino. No, dijo Thomas firmemente. Respondiste la pregunta de mi hija. Hiciste lo que todo este pueblo debería haber hecho. Sacó los giros, colocándolos en la mesa. El dinero está todo aquí. Virgil Cobb lo había retenido. Él y su hermano han sido arrestados. Eleanor se hundió de nuevo en su silla. Arrestados por robar correo. Crimen federal. Thomas se arrodilló junto a ella. Se acabó, madre.
Vamos a estar bien ahora. Della miró a Gideon, su pequeño rostro serio. ¿Santa lo envió? Gideon se agachó a su nivel. Soy solo un hombre que pasaba cabalgando. Hiciste la pregunta correcta a la persona correcta en el momento correcto. ¿Se quedará para Navidad? Miró a Thomas, quien asintió. Sería un honor si lo hace. Esa tarde, la gente del pueblo vino. Margaret trajo un festín. El dueño del establo entregó leña y mantas. Opal llegó con regalos envueltos, para Della, libros y un abrigo nuevo que realmente le quedaba. El doctor Morrison revisó a Eleanor y dejó medicinas con instrucciones. Incluso el sheriff Brannan pasó para asegurar a Thomas que la justicia se serviría. La casa que se había sentido olvidada se llenó de calor y voces. Della se sentó cerca del fuego, observando todo con maravilla, ocasionalmente mirando a su padre como para confirmar que era real. Mientras la medianoche se acercaba y los demás partían, Thomas acompañó a Gideon afuera. La nieve había parado y las estrellas perforaban el cielo invernal claro. ¿Qué hará ahora?, preguntó Thomas. Seguir cabalgando, supongo. ¿O podría quedarse? Crestfall necesita hombres decentes. El dueño del establo mencionó que busca ayuda. Es trabajo honesto. Gideon miró atrás a la casa donde la luz de la lámpara brillaba en las ventanas. Lo pensaré. Piénselo bien, señor Ashford. Un hombre que responde la pregunta de una niña así, es un hombre que vale la pena retener. Thomas extendió su mano. Feliz Navidad. Gideon la sacudió. Feliz Navidad, Thomas. La primavera llegó a Crestfall con caminos embarrados y hierba nueva. Gideon Ashford tomó el trabajo en el establo, descubriendo que asentarse en un lugar no era la carga que había imaginado. Thomas Pritchard volvió a la agricultura, su tierra rindiendo bien con el dinero recuperado. La salud de Eleanor mejoró con medicina adecuada y menos preocupación. Della destacó en la escuela bajo la enseñanza de Opal. Sus preguntas ahora bienvenidas en lugar de temidas. Aún hacía las difíciles sobre justicia, sobre bondad, sobre por qué la gente hacía lo que hacía. Pero ahora había gente dispuesta a responder. Virgil y Silas Cobb enfrentaron el tribunal territorial. El juicio fue breve, la evidencia abrumadora. Fueron sentenciados a prisión federal. Su propiedad vendida para pagar restitución no solo a los Pritchard, sino a otras familias cuyas cartas habían desaparecido misteriosamente a lo largo de los años. El sheriff Brannan renunció, admitiendo que había mirado hacia otro lado demasiado tiempo. Su reemplazo era más joven, menos conectado a familias antiguas y deudas antiguas. En el primer aniversario de esa víspera de Navidad, Gideon estaba en el patio de la iglesia después de los servicios. Della corrió hacia él, su abrigo nuevo aún le quedaba, aunque había crecido brillante contra las flores de primavera. Señor Ashford. Papá dice que viene a cenar. Si la invitación aún está en pie. Siempre está. Tomó su mano, algo que ahora hacía sin dudar. ¿Recuerda cuando le pregunté sobre Santa? Lo recuerdo. Ahora sé que no era realmente sobre Santa. Era sobre ser vistos, sobre importar. Miró hacia arriba con esos ojos serios. Gracias por vernos. Gideon apretó su mano gentilmente. Gracias por preguntar. Caminaron juntos hacia la casa Pritchard, donde Thomas y Eleanor esperaban, donde Opal llegaría pronto con sus últimas recomendaciones de libros, donde una mesa estaba puesta y un hogar era cálido. Gideon había pasado años cabalgando más allá de lugares, nunca deteniéndose lo suficiente para pertenecer. Pero una niña en un camino invernal le había hecho una pregunta, y al responderla, había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Había encontrado un lugar donde alguien recordaba que estaba allí.